Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, a estas fiestas del Señor. El día de la fecha vamos a estar estudiando una de las festividades, o al menos el inicio de las festividades que el Señor instituyó como mandamientos de identidad perpetua. Vamos a estudiar acerca de la Pascua del Señor y panes sin levadura. El día de hoy, para ello, acompáñenme en sin más a donde está escrita esta cita, que está en Levítico, capítulo 23 y verso 4, que dice: estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y aquí el Señor va a empezar a nombrarnos cuáles son las convocaciones que le pertenecen a Él, son fiestas de Él, pero que nos hace la invitación a nosotros. Y si todavía te cuesta entender un poco de esto, permítenos estudiar juntos, aprender juntos con respecto a esto en festividades bíblicas, en la página de YouTube de Generación Desafiante, donde vas a encontrar específicamente el estudio de Deuteronomio 16.1, donde hicimos un acercamiento con respecto al calendario bíblico, al año nuevo, a los tipos de calendario y a ser entendidos en los tiempos. Levítico capítulo 23 sigue diciendo en el verso 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesa, Pascua es del Señor. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días comeréis panes sin levadura. Y aquí ya hay 2 fechas que más adelante voy a remarcar, que es importante que las tengamos claras y muy bien diferenciadas. En el verso siguiente, verso 7 dice: el primer día tendréis santa convocación, una mikra kodesh, como es en hebreo. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación nuevamente, ningún trabajo de siervo haréis. Y por eso estamos reunidos el día de hoy. Verso siguiente, 9. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. En el verso 11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Vamos a hablar de 3 festividades, o al menos Levítico 23 está nombrándonos 3 festividades que están bastante cercanas. Eso ha provocado muchas veces que nos cause más de un inconveniente al momento de colocar el día y la fecha de estas maravillosas citas. Pero para entenderlo con más facilidad, les he traído esta menorá. Esta menorá que es símbolo de mucho, no solamente de los 7 espíritus de Dios, no solamente también es símbolo de aquellas 7 iglesias de la cual habla Apocalipsis, sino también es un modelo terrenal de la cual es la celestial. También, además, es un símbolo de las 7 festividades que el Señor nos ha convocado a compartir juntamente con Él. La primera de estas festividades, o la que es la columna de todos ellos, es el día de reposo, o es el Shabbat. ¿Por qué? Porque todas las demás festividades también son, en cierta manera, un Shabbat, o como lo vamos a aprender hoy, Shabbatot, que tienen marcas o alguna característica el que el Señor las remarca como especiales. La primera de esta temporada de festividades de primavera inicia con Pascua y panes sin levadura. Y pongan mucha atención porque siempre lo hemos estudiado así, como una sola, pero el día de hoy vamos a estudiar un poco más a profundidad. La segunda festividad es primicias, o también lo que es el inicio de la cuenta del Omer. La tercera festividad es la de Pentecostés o Shavuot. Y estas festividades son las que realmente complementan, ¿sí?, o muestran al Mesías en la plenitud en esta primera venida. Él es el Cordero de la Pascua. Él es el pan sin levadura. Él es la primicia de la resurrección y Él también envió el Espíritu Santo en Shavuot. Todo esto lo hemos vivido con el día de reposo, pero existen estas otras festividades que aún están por venir en su segunda venida, como lo es trompetas, Yom Teruah, expiación, Yom Kippur, y tabernáculos y Sukkot. Y esta forma esquemática de entender las festividades es sumamente importante. Aquí está fundamentada nuestra fe. Sin embargo, quiero que por un momento podamos entender a profundidad la primera festividad. Y esta festividad la vamos a empezar a abrir un poco más. Sobre todo Pascua y panes sin levadura, que siempre la hemos estudiado como una festividad sola, pero si nos damos cuenta, hay una diferencia importante en Levítico capítulo 23. Pascua y panes sin levadura
no es lo mismo. Reconocer estas diferencias es vital para entender la cronología bíblica del espíritu de la profecía Yeshua. Y justamente esto lo aprendimos ya cuando vimos el cronograma de una cena de panes sin levadura, que también les invito a ver. Pero esta cita es muy importante aprender a diferenciarla. Ya en Levítico 23:4 se nos dijo que es una fiesta del Señor, que somos invitados, y por tal, preparémonos como tales. En Levítico 23:5 nos dice que la Pascua del Señor es el 14 de Aviv, que es un recordatorio del sacrificio del Cordero, no es un Shabbat, es laborable, y es un día de preparación o un día de limpieza. Esto es sumamente importante que lo recordemos. Pesaj es un sacrificio, no es un Shabbat, no es una cena. El Pesaj es el sacrificio que luego será parte de una cena, pero que es la cena que dice en Levítico 23 del 6 al 8, llamada la cena de los panes sin levadura, y el inicio de esta festividad, que comienza el 15 de Aviv, al día siguiente. A diferencia de Pesaj, sí es un día de reposo. No se trabaja, excepto lo que cada cual ha de comer, según está escrito en Éxodo 12:16. Es un Shabbatot, y la palabra ot en hebreo es señal. La señal que hace diferente a este Shabbatot es que debemos comer panes, pero panes sin levadura. Y además, como seguimos leyendo en Levítico 23 del 9 al 11, también se nos comenta acerca de la fiesta de las primicias, pero esta es después del Shabbat semanal, al atardecer del séptimo día, donde hay la presentación de las ofrendas, y nuestro Mesías resucitado es eso, la primicia de la resurrección. Qué importante es entender esto. Qué importante es poder decir, Pesaj no es una festividad. Pesaj es un sacrificio. Panes sin levadura es una festividad. Es un día de reposo. En una cena que se come, sí es cierto, con el cordero de Pesaj, pero la festividad de los panes sin levadura es el día de reposo que debemos observar. Y luego las primicias debemos esperar al Shabbat semanal. Y recuerden que primicias no es un día de reposo, es un día que es laborable. Agradezco al equipo de Generación Desafiante que nos hizo esta placa en este año 2022. El 14 de abril justamente coincidió también con el 14 de abril, ya que Rosh Hodesh empezó el 1 de abril y el 1 de Aviv también, el viernes al atardecer. Quiere decir que el jueves por la noche y el viernes durante el día fue Pesaj entre las dos tardes. Repetimos, no es un día de Shabbat, es laborable y es un sacrificio. ¿Sí? Durante específicamente esta tarde, aproximadamente a las 15 horas, nuestro Mesías, el Cordero, fue quien dio su vida por nosotros. Cuando llega la noche, que sería el día siguiente, que sería el momento de los panes sin levadura, en ese momento es cuando es un día de reposo y tenemos la cena, que por mucho tiempo se ha dicho la cena de Pesaj. ¿Por qué? Porque se come con el cordero de Pesaj, con el cordero pascual, pero más escrituralmente, correctamente hablando, es la cena de los panes sin levadura, ¿sí? El inicio de panes sin levadura, que dura el 15 de Aviv, desde el atardecer hasta el día siguiente. Y cuando pasa el día de reposo semanal, en ese momento nosotros contamos el primer día de primicias y de la cuenta del hombre. Te invitamos a que puedas entender esto junto a nosotros con mayor profundidad en la cronología bíblicamente correcta del Mesías, muerte, sepultura y resurrección. ¿Por qué? Porque hace más de 2000 años, cuando nuestro Mesías caminaba en esta tierra, el día justamente del 14 de Aviv, cuando él muere, fue un día miércoles a las 3 de la tarde. Y esto es impresionante. ¿Por qué? Porque él vino en el tiempo justamente correcto para poder cumplir todas aquellas profecías que hablaban de su muerte y su resurrección. Por ejemplo, decían que así como Jonás estuvo en la barriga del gran pez por 3 días con 3 noches, así también el Hijo del Hombre debía permanecer en el corazón de la tierra. Eso no hubiese sido posible en este año, sino en el año de la muerte del Señor, donde él murió un miércoles a las 3 de la tarde y permaneció así del miércoles al jueves, al viernes y hasta el día sábado, hasta terminar el Shabbat en la tumba. Al pasar el día de reposo, él había resucitado. De igual manera como cuando en los primeros frutos, al atardecer del día de reposo, salen a
tomar las primicias de los frutos a presentarlas al día siguiente al sacerdote, de igual manera nuestro Mesías, que es el espíritu de la profecía, también era resucitado y presentado ante el tribunal de los cielos de la misma manera. Si quieres aprender de eso un poco más junto a nosotros, te invitamos a que veas la cuenta del Homer, que cada día cuenta. No empieces la cuenta sin ver este estudio, donde hacemos un verso por verso mucho más profundo para que no te pierdas de ningún detalle de cómo el Mesías es lo que dice Apocalipsis capítulo 19 acerca de él, en boca del mismo Juan experimentando este tiempo. El verso 10 dice, Juan, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora al Señor, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y quiero, por favor, que no olvides estas palabras. ¿Por qué? Porque justamente te invito a que vayas también a festividades bíblicas, donde vas a ver uno de los videos que se llama El Mesías en cada una de estas festividades. Y donde podemos estudiar a profundidad cuál era el espíritu de cada una de las cosas que hizo nuestro Mesías. Porque si todo este conocimiento de raíces hebreas no nos hace sino amar más al Señor, si no nos hace conocerle más aún a su propósito, a todo lo que hace, ¿qué sentido tiene? Porque Él es el Cordero de la Pascua, Él es el pan sin levadura, Él es la primicia de entre los muertos, Él es el Señor del día de reposo. Así que, ¿cuál es la importancia para nosotros de Pesaj? La importancia para nosotros como creyentes justamente radica en el Evangelio. Lucas capítulo 22 y verso 7 dice, llegó el día de preparación de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y hago esta aclaración sobre todo, lo van a ver en los videos anteriores, sobre todo en la cronología bíblica correcta de la muerte del Mesías, que aquí hay un error de traducción de Reina y Valera. Muchas veces se lee como en el día de los panes sin levadura. La traducción del texto hebraico es llegó el día de la preparación de los panes sin levadura, ya que ese es otro nombre, como se le conoce, al día de Pesaj también. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparando la Pascua para que la comamos. En el verso 10 dice, Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguile hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia que de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? En el verso siguiente, 12, dice, entonces él mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ahí estaban preparando todo esto. Ya sabemos que este era conocido como el día de preparación para ello. Era un día destinado para poder compartir este momento. Pero es interesante porque el Señor está haciendo un ejercicio de compartir con ellos una cena que aún Él no iba a poder vivir en ese momento. Como Él mismo lo dice en Lucas 22, verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y esto a mí me impactó honestamente. Aquí el mismo cordero que va a ser sacrificado al día siguiente decide no dejarlo sin un ejemplo. Aquí el mismo cordero que va a dar su vida y que más adelante le va a decir que de ellos mismos coma, les va a dar el ejemplo de decirle, si bien dentro de unas horas yo no voy a estar más con ustedes para poder cumplir este mandamiento, aquí estoy yo, junto a ustedes, para darles el ejemplo, para darles este anticipo de aquella cena en la cual el Cordero mismo dará su vida, el rescate por ustedes. Lucas 22, verso 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Verso siguiente, 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Wow, y esto es impresionante.
El Mesías nos pide que hagamos esto en memoria de él. Aquellos que hemos venido de un contexto cristiano, de un contexto protestante, católico, donde realmente no hemos querido o no se nos ha enseñado nada acerca de la Torá y de los mandamientos, pero sí de Jesús. Este es un pedido especial que hace él. Hagan esto, hagan esta celebración en memoria de mí. ¿Saben? Hasta aquí nos contaron la historia. ¿Sí? Hasta aquí hemos entendido con claridad que Jesús, Yeshua, es el cumplimiento de las profecías como lo acabamos de ver en Apocalipsis. Pero me gustaría que juntos vayamos a entender finalmente cuál es el cumplimiento de esas profecías, cuáles son aquellas escrituras que nuestro maestro cumplió. Y para entender a profundidad, ¿qué es Pesaj? Deberíamos usar la llave que abre todas las puertas. Y la llave que abre todas las puertas es el contexto. Entonces, por un momento, quisiera que tomaras tu Biblia conmigo y así como el Mesías para nosotros ya se mostró como el Cordero Pascual, quiero que me acompañes y vamos a hacer un viaje juntos por el libro de Éxodo, al libro de la primera mención acerca del Cordero de Pascua, del Cordero de Pesach, de la primera celebración de panes sin levadura, y podamos ver con tanta riqueza a nuestro Mesías. Porque si todo este estudio de la palabra de Dios no apunta a Él, ¿qué sentido tiene? ¿Estás listo? Comencemos. Éxodo capítulo 12 y verso 1 dice: habló el Señor a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Verso siguiente, 3. Habla a la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Y quiero que si estás ahí con tu Biblia de apuntes, con tu cuaderno, en ese momento, por favor, marques esta referencia que te voy a compartir. ¿Por qué? Porque Él es el espíritu de la profecía. Porque la Torá habla de Él. Porque Él mismo dijo: si leyeran a Moisés, se darán cuenta que Moisés habló de mí. Aquí dice que el Cordero de Pesach tenía que presentarse al día 10 de este mes. Ahora, por un momento acompáñame a Juan capítulo 12 a sorprenderte como yo me sorprendí, ya que en el capítulo 12 de Juan, en el verso 12, dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Quiero ponerte en contexto. Aquí dice al día siguiente. ¿Recuerdas? El día anterior él estuvo comiendo con Lázaro, con Marta y con María. Y es impresionante porque ese capítulo justamente dice que fue 6 días antes de la festividad que él se reunió. Por lo tanto, si sacas las cuentas, es muy sencillo. Estás delante del día 10 en la cual se presenta el Cordero. Y esto es muy interesante. Veamos que la Torá, que la ley escrita dice que al día 10 se debe presentar al Cordero, que debe ser un Cordero sin mancha, que debe ser un Cordero que viene a redimir a los pecados del mundo. Y vamos a ver lo que pasa. Entonces, en Juan capítulo 12 y verso 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, Oshiach-na, salva ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¡Wow! Hosana, aquel cordero que va a ser sacrificado, que es presentado. Y esto me impactó. Ahora, mira esta imagen que por un momento a mí me abrió tanto el corazón, porque allí está él subido sobre un pollino de asno, como lo dice Juan capítulo 12 y verso 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Así que pon atención, este es el momento de ver cómo empieza él a cumplir cada profecía con su vida. Dice en el verso 15: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Él está cumpliendo Zacarías, capítulo 9 y verso 9. ¿En serio, hermano? Es impresionante. Él es el cumplimiento de la profecía. Verso 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Y sabes qué, muchos de nosotros tampoco. Habíamos leído este pasaje tantas veces y nos habíamos perdido la riqueza de cómo Él venía cumpliendo las Escrituras. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho.
Y eso es impresionante. Pero no solamente fue una profecía de Zacarías, sino mira lo que dice Éxodo capítulo 13, cuando empiezan a hablar acerca de la dedicación de los primogénitos, porque muy interesantemente el Cordero de la Pascua viene encima de un asno. Y mira lo que dice esta ley con respecto a la dedicación de los animales aún. Verso 13, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, lo matarás. También redimirás al primogénito de tus hijos, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, el Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto. Y es interesante porque hay una relación directa entre el sacrificio de Pesaj, entre ser libres de la esclavitud, en que el cordero tome el lugar de un asno. Ahora, yo sé que los compañeros de estudio bíblico dicen, hermano Lincoln, Oseas capítulo 8 y verso 9, dice que justamente nosotros somos comparados a un asno montés. Nosotros somos comparados a esos asnos que no entienden, esos asnos que merecen que se les quiebre la cerviz, pero ahora viene un cordero que toma tu lugar, que toma mi lugar, y ahora Él nos redime. ¡Wow! ¿Cuántas veces leímos Éxodo 13:13? Y ahora finalmente entendemos que Él es el espíritu de la profecía. Síguete sorprendiendo conmigo de cómo cada parte que está escrita en la Torá no tiene nada de antigua, sino de más viva que nunca en el Mesías. Éxodo 12, verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, a este cordero que el día 10 fue presentado. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y esto fue lo que pasó. Nuestro Mesías fue inmolado entre las 2 tardes. Y de hecho, aquí habla sobre entre los 2 postes en los dinteles de las casas, como un anuncio. ¿Y qué fue lo que anunció la muerte del Mesías? Algo muy interesante. Juan capítulo 19 y verso 19 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título. Pon atención, por favor, si tienes una Biblia, resalta esto. Porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Pero algo extraño pasa. Hay un disturbio. Mira lo que acontece en el verso siguiente, 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito. Y esto era lo que aparentemente nosotros podemos entender que estaba escrito. Por mucho tiempo se nos dijo INRI solamente, pero ¿realmente era lo que estaba escrito? ¿Por qué resulta que un hebreo miraba esto en el caso de los fariseos y quedó totalmente pasmado del susto? Porque si tú entiendes este hebraísmo de tomar de Jesús Nazareno, rey de los judíos, en hebreo, te vas a sorprender, porque lo que estás leyendo, si lees las primeras letras clavadas en una cruz, no es INRI, sino que es Yud, Hei, Va, Hei, el nombre santo del Señor. Porque lo que dice en hebreo es Yeshua HaNotzri V'Melech HaYudim. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Imagínate la cara de los fariseos. Imagínate la cara de todo el mundo mirando y diciendo, Yud Hei Va Hei. Ah, no era INRI, no, te estás perdiendo de esto. Por eso el volver a las raíces hebreas de la fe te hace amar todavía aún más la palabra, te hace amar aún más a Jesús, porque Dios mismo estaba muriendo en la cruz por nosotros. Dice la palabra, yo mismo iré y daré mi vida por las ovejas. Wow, yo no sé tú, pero me quedé impactado. Yeshua HaNotzri, V'Melech HaYehudim. Eso era lo que leían. Leían Yud Hei, Va Hei. Dios mismo está tomando tu lugar y mi lugar por amor. ¿Estás mirando Éxodo capítulo 12 de una manera diferente? Nosotros también. Verso 11, y lo comeréis así. Este sacrificio, recuerda, el sacrificio que debía ser puesto por el sacerdote, por el pueblo, y que terminó pasando. A Jesús
lo terminaron poniendo en ese lugar justamente los sacerdotes y el pueblo, como es el sacrificio de Pesach. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Y era rápido, y era algo muy interesante, porque tú colocabas el cordero de Pesaj, ¿sí? Se colocaba como un holocausto, como una muestra de perdón, ¿sí? Y luego se retiraba y se compartía, no se mantenía por mucho tiempo. Claro que no, eso era una de las leyes con respecto al Pesaj. Pero hay algo sumamente interesante que quiero que notes. Y es que el sacrificio de Pesaj, como te he dicho, no se mantiene mucho tiempo. ¿Sí? No se mantiene como un sacrificio por muchas horas ni por muchos días. Pero hay una profecía que se cumple tremendamente en la vida de Jesús. Esta profecía se cumplió literal con el Mesías, ya que él murió crucificado. Y la crucifixión, lejano a lo que pasó Jesús, era una forma de humillación que querían que duraran varios días. De hecho, eso te lo he traído en varias fuentes que te coloco en la parte inferior a la derecha. El tiempo necesario para alcanzar la muerte por crucifixión era de varios días, dependiendo exactamente del método empleado, del estado de salud de la persona crucificada y circunstancias ambientales. Algunos investigadores afirman que la muerte podría producirse como resultado de una rotura del corazón. Otra teoría, del cirujano Pierre Barbet, establece que la causa típica de la muerte en la cruz era la asfixia. A resumidas cuentas, lo que dicen todos estos artículos era que la muerte por crucifixión llevaba muchas veces inclusive días. Era posible sobrevivir a la crucifixión. Esto es tremendo. Y existen registros de algunos supervivientes. El historiador Flavio Josefo describe que encontró a 3 de sus conocidos crucificados. Él rogó al emperador Tito por ellos y se le concedió el indulto. Fueron descolgados vivos y tratados con el mayor cuidado para su recuperación. Entonces quiero que entiendas claramente que la idea era mantenerlos vivos la mayor cantidad de tiempo posible. Al menos eso lo dice este artículo muy interesante. Era costumbre de los romanos ejecutar a los reos en medio de la mayor notoriedad y tiempo posible, por motivo de la errada y antipsicológica suposición de que el espectáculo de un castigo espantoso surtiría un efecto disuasivo. Ahora, ¿por qué razón entonces, si lo que más quiere Roma era mantenerlos sufriendo el mayor cantidad de tiempo posible para poder disuadirlos y decirlos, ven, esto es lo que le pasa a alguien que se levanta contra Roma? ¿Por qué lo bajaron en un tiempo tan breve? ¿Por qué el Mesías, y nos impactamos con mi esposa, padeció por 6 horas? Por 6 horas padeció nuestro Mesías, pero en la séptima hora, el Shabbat. En la séptima hora, nuestro Mesías reposó. ¿Por qué? Porque estaba escrito, porque ese es el cumplimiento de la profecía. Impresionantemente, cuando colocabas el cordero de Pesach por estas horas, quien lo tomaba nuevamente de regreso era justamente el pueblo, el sacerdote, el mismo que había colocado el sacrificio de Pesach, era quien lo bajaba. Ahora, ¿esto pasó también con Jesús? Literal, como pasa en Éxodo. Acompáñame. Juan capítulo 19 y verso 31 dice, entonces los judíos, entiéndanse en esto el famoso error de traducción de la Reina Valera, los principales, los sacerdotes, por cuanto eran la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Recuerden, el que es Shabbat, que es panes sin levaduras, al atardecer. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¡Impresionante! Si tú piensas conmigo un momento esto, la Torá dice que al día 10 era presentado, él se presentó. En el día 14 era inmolado entre las 2 tardes, eso pasó. ¿Quién lo colocaba? El sacerdote. ¿Quién lo colocó allí? También el sacerdote. ¿Quién lo bajaba del sacrificio? El sacerdote. ¿Quién está pidiendo que lo bajen? Porque justamente llega el día de reposo, pues también los sacerdotes. ¡Wow! Dios siempre estuvo el control de que el Mesías se cumpliese todo como estaba escrito. Juan capítulo 19 sigue hablando, verso 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Miren lo que les decía, seguía vivo, era lo que hablábamos. Y asimismo al otro, que había sido crucificado con él.
Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y esto está cumpliendo unas profecías que te voy a comentar más adelante. Juan 19, verso 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Verso siguiente, 36, porque estas cosas sucedieron, para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, como lo dijo David en el Salmo 34:20, anótalo. ¿O qué tal la profecía en el verso 37? Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron, como lo dice Zacarías capítulo 12 y verso 10, su vida constantemente cumpliendo cada una de las profecías que su padre había escrito por boca de los profetas. Pero síguete asombrando conmigo, como Éxodo capítulo 12 habla del espíritu de la profecía. Verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y esta palabra pasaré, anótala, subráyala por favor, viene del Strong H6452, que es la palabra pasaj, de donde viene la palabra pesaj, que significa brincar, saltar encima o librar. Esto es impresionante. Aquella sangre del Cordero Santo libra de la muerte a todo aquel que la toma, así como nosotros pasamos también de muerte a vida por el sacrificio de Jesús. Yo no sé tú, pero cada momento me enamoro más. Éxodo capítulo 12 y verso 14 dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Y sabes qué? Él dijo, hermano Lincoln, lo acabamos de leer en Juan también. Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Ahora, esto es impresionante. Es algo realmente impresionante que en Éxodo 12, verso 14, estamos cumpliendo el recordar lo que pasó también el 14 de Aviv. No lo olvides. El sacrificio del Cordero de Pesaj. Ese es el significado. Es el tener en memoria siempre que hubo alguien que tomó nuestro lugar. Alguien que pagó una deuda que no debía, porque yo tenía una deuda que no podía pagar. Él cumplió con su sacrificio cada uno de los pedidos de los cuales se anunció en el Pesaj. Y eso es el Pesaj. Hasta aquí podemos entender con claridad cuál era el sacrificio de Pesaj, cómo está instituido en el principio de la primera mención en Éxodo capítulo 12. Pero permíteme ahora hacer una distinción entre Pesaj y panes sin levadura. Hasta aquí es muy importante. Hasta acá el Pesaj, la Pascua, tiene el sentido del sacrificio del Mesías como liberación de los pecados, como símbolo de salvación en nuestras vidas. Y ahora este sacrificio debe ser presentado en una festividad. Mucha atención. La festividad es la de panes sin levadura, una fiesta instituida por el Señor al día siguiente del día de Pesaj. Sigamos leyendo entonces Éxodo 12, pero ahora desde el verso 15. Al día siguiente dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Es por eso que, como estudiábamos el día anterior, al día de panes sin levadura, el día del sacrificio de Pesaj, también se lo conoce como el día de preparación de panes sin levadura, donde se limpian las casas, y existe hasta una tradición de sacar la levadura antes de esta festividad y quemarla. Y quise traerte imágenes actualizadas de cómo se hace inclusive en el judaísmo tradicional en Israel. Y esto, no sé tú, pero a mí me impactó. Horas antes del inicio de la fiesta de los panes sin levadura en Israel, se quema toda la levadura, como un acto de expiar el pecado de sus vidas. Ello produce que el cielo se oscurezca.
Hermano Lincoln, obvio, si quemas levadura, entonces sube el humo y el cielo se pone negro. Sí, pero esto también es literal lo que pasó en la cruz. Mateo capítulo 27 y verso 45. Y desde la hora sexta al mediodía hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así como en las casas de la familia hebrea se quema la levadura y eso sube como un humo y ennegrece el cielo como un signo de que se está quemando toda la levadura, todo el orgullo, todo el pecado, también en ese momento Jesús estaba tomando el pecado del mundo, tu pecado, el mío, y estaba eliminándolo, estaba siendo consumido juntamente con su vida. Él estaba sacando la levadura de nuestras vidas. Con mayor razón, habiendo entendido este maravilloso principio, ¿cómo no voy a sacar la levadura también yo? Claro, de forma literal, sacar la levadura de nuestras casas. Y te invito a que veas este estudio dado por mi esposa en Mujeres de Oración, preparación de panes sin levadura, respondiendo preguntas frecuentes, donde vas a aprender la diferencia entre un pan sin levadura, que es matzá, una levadura como el microorganismo que produce la fermentación, que es el seor, y un pan que tú compras que ya está leudado, que es hametz, que no podemos comer. Así que te invito a que veas este estudio y que puedas aprender un poco más de cumplir este mandamiento, de comer panes sin levadura, que es símbolo del Mesías, y no comer pan leudado. Porque de hecho, no solamente es esto lo que debe importarnos, no solamente que nuestra casa esté libre de levadura, sino también nuestros corazones. Ya el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 5 y verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, nuestro Pesaj, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Listo. Muchas veces se nos dijo este pasaje, entonces no tienes que celebrar la fiesta de los panes sin levaduras, porque el Pesaj ya fue sacrificado. Sí, hermano Lincoln, pero hoy entendí que una cosa es el Pesaj y otra cosa es la festividad de los panes sin levadura. Y esa es la importancia. Y lo tenía tan claro el apóstol Pablo, que dice en el verso siguiente, 8. Así que celebremos la fiesta. ¿Cuál? La de panes sin levadura. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¡Wow! El apóstol a los gentiles te insta a ti a vivir la fiesta de los panes sin levadura. Claro, ya no necesitamos un cordero, porque Él ya se presentó de una vez y para siempre como el Cordero Santo. Pero algo que sí nos dice el apóstol Pablo es que vivamos esta festividad, pero no solamente sacando la levadura, el seor, el hametz y comiendo matzá, sino también sacándola en nuestros corazones. ¿Sabes qué? El mismo Señor dijo en Mateo 16:6, guardaos de la levadura de los fariseos, guardaos de los escribas, guardaos de la levadura de Herodes. ¿Por qué? Porque aún la palabra hametz tiene que ver como con extorsionar. Tiene que ver con orgullo. Guardaos de lo que nos infla, nos dice el Mesías. Guardaos de lo que nos hace creer más importante, que nos hace inflar, pero sin sustancia. Como cuando pruebas un pan con levadura. Parece más grande, pero cuando lo pruebas es solo aire. ¿Sabes qué? Eso no debe ser así. El mismo Mesías nos dice que guardemos de la levadura, que guardemos de aparentar más y no ser. De hecho, en Mateo capítulo 21, verso 18 dice, y por la mañana cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre y vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que levadura, no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera, nunca más vuelva a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Una higuera llena de hojas, pero carente de frutos. Como nuestras vidas muchas veces, cuando decimos o nos llenamos la boca de decir, Señor, Señor, pero nuestros corazones están lejos de Él, como está escrito. Tenía apariencia de estar lista la higuera, pero solo era eso, apariencia. No había fruto que alimente.
Que no nos pase también que la levadura nos infle, pero que la sustancia no esté allí. Éxodo capítulo 12, sigámonos asombrando de cómo Él cumple toda la Torá. Verso 16, el primer día habrá santa convocación, y esta es la única vez de que el Señor en estas festividades le llama así. Y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y esto es importante porque es una cena especial, pero es una cena bastante sencilla, pero cargada de amor. Te invito a que la vivamos juntos en cronograma bíblico de una cena de panes sin levadura, así también en la página de Generación Desafiante. No te la pierdas. Éxodo capítulo 12 y verso 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito. Para aquellos que dicen, no, esto es para los que están en Israel. No, este momento, de hecho, ellos no han entrado a la tierra prometida. Donde sea que estemos, es un mandamiento para poder cumplir con nuestros hijos, para poder transmitir a nuestras generaciones de que éramos esclavos y Él nos sacó a salvación. Éxodo 12, verso 26. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Dos cosas. La primera, la sustancia de esta festividad son los niños. Por eso en la cronología bíblica de una cena de panes sin levadura, vas a ver que no dura más de 30 minutos. No hay grandes seder, no hay grandes agadá, no duran 2 a 3 horas con grandes lecturas. Es una cena para compartir en familia, es una cena para enseñarle a nuestros hijos, es una cena para que ellos puedan aprender de que éramos esclavos, y que Él fue bueno. ¿Y qué debe producir esa cena de panes sin levadura? Lo que provocó en aquellos tiempos, que el pueblo se incline y se adore. Es una cena donde se debe adorar, una cena donde debe haber alabanzas, donde debe haber cánticos. ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 19 ya lo dijo el mismo apóstol Juan, verso 10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, le está hablando al ángel. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora al Señor, adora a Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué mejor en esta noche de la cena de panes sin levadura que adorar al Cordero de Pesaj, al Cordero que fue sacrificado entre las 2 tardes, un 14 de Aviv? Claro que sí, porque Él está cumpliendo cada una de estas profecías. Éxodo capítulo 12, verso 39 dice, y cocieron tortas sin levadura, de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera a los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Fue apresurado. Verso 40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. Aleluya. Verso 42. Es noche de guardar para el Señor, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para el Señor todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y este es solamente un consejo, pero es una noche muy especial. La cena de panes sin levadura, donde se come del sacrificio, donde se recuerda el sacrificio del Cordero Santo. Es una noche de la familia, es una noche de los padres a los hijos, del esposo a la esposa. Es una cena para guardar, un momento para guardar para el Señor por nuestras generaciones. Verso siguiente, 43. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Lo dijo el Señor, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, sin que antes, como la aclara, hubiese sido circuncidado. Verso 46. Y se comerá en una casa.
Y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Y aquí lo acabamos de ver. Anota en esa parte, coloca Juan 19:36, quisieron quebrantar sus huesos, no pudieron. Salmos 34:20, otro cumplimiento de que ningún hueso suyo sería quebrado. Wow, hermano Lincoln, todo habla del Mesías. Todo apunta a él. Claro que sí. Claro que sí, no tiene nada de Antiguo Testamento, sino de más vivo que nunca. Éxodo capítulo 2 y verso 48, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Así que te invito también a que vayas a la página de Festividades Bíblicas de Generación Desafiante, al apartado de la circuncisión, donde hacemos todo un estudio para que puedas entender que el Señor te hace una invitación a ser parte de su pacto. Un pacto que Él inicia circuncidando nuestros corazones, que al igual que el caso de Abraham, lo llama a los 75 años y por 25 años lo trata, lo moldea, circuncida su corazón y a los 100 años finalmente circuncida a Abraham su propia carne, su propio prepucio, y entonces nace el hijo de la promesa. De igual manera, Josué y Caleb circuncidaron a una nación que por tantos años viviendo en el desierto y habiendo nacido allí, no fueron circuncidados y no podían tomar la promesa de Dios sin antes ser circuncidados en la carne, porque ya el desierto, a través del Señor, les había circuncidado el corazón. ¿O qué tal Timoteo? Timoteo que fue circuncidado por el mismo apóstol Pablo, porque conoció de él que su corazón ya había sido circuncidado. Así que te invito a que veas este estudio para que aprendamos juntos el verdadero valor de la circuncisión. Éxodo capítulo 12 y verso 49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. La misma ley es para ellos. El Señor no hace distinciones. El Señor no hace acepción de personas. Verso 50, así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó el Señor a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó el Señor a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Entonces, amada familia, quiero que entiendan esto. Pesach es un sacrificio que es un símbolo de libertad, de que la muerte de un cordero sin mancha nos salvó de la muerte. Su muerte nos limpió de toda la levadura que nos corrompe, que nos lastima. Y este relato de salvación de Egipto, de hecho, es increíble. Les encanta a nuestros hijos. Lo estudiamos con los niños de Desafiante Kids. Cómo este cordero, cómo la muerte de este cordero que se colocó su sangre en los dinteles de las puertas hizo Pesaj. Hizo que el espíritu de la muerte saltara, nos libró de la muerte. Y esa noche pudimos nuestros padres comer esa cena de panes sin levaduras con hierbas amargas y la sangre del cordero. Mientras que estaba esta cena familiar donde se hablaba de la promesa del Señor, en el mundo había desolación. En la casa de los egipcios había muerte, había angustia. Y sabemos lo que pasa. Sabemos cómo aún el mismo primogénito de Faraón muere y les dice que se vayan estos israelitas. Y cómo, de hecho, el pueblo de Israel despojó a Egipto de todo esto, porque se fueron con gran ganancia, con ganados y con riquezas. Ahora, este relato es impresionante. Este relato, francamente, es increíble. Y es digno de verlos con nuestros hijos en películas y en historias y en dramatizaciones. Sin embargo, a pesar de que parece algo increíble, ayúdame a conectar este gran suceso con lo que dice las profecías. Jeremías capítulo 16 y verso 14 dice, no obstante, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿En serio? Con todo lo que hemos contado, hermano Lincoln, con todo lo que hemos vivido en todo este tiempo estudiando, ¿me dices que va a haber algo más increíble que eso? Eso dice el profeta Jeremías.
en boca del profeta Jeremías por anuncio del Señor, sino vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Ya no importa si los había enviado a Siria, si los había enviado a Europa, ¿qué tal a Asia? O si los había enviado a América, a Estados Unidos, a México, a Argentina, a América Latina, a donde sea. De allá los haría volver. La pregunta es, este segundo éxodo, ¿cómo sucedería? ¿De qué manera podríamos estar seguros de que el segundo éxodo empezó? ¿Hay alguna señal? Claro que sí. Sigue leyendo. Jeremías 16, verso 16. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Wow, hermano Lincoln, qué interesante que todo esto va a comenzar, que este segundo éxodo comienza con una profecía hablando de que el Señor va a traer pescadores. Él mismo los va a buscar para empezar esta pesca del segundo éxodo. ¿Y eso nos lleva a qué? Al Evangelio, a la razón por la cual tú y yo estudiamos, que es nuestro Mesías. Mateo capítulo 4 y verso 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. ¡Wow! ¿En serio, pescadores? Acabé de leer Jeremías 16. Estas palabras están teniendo sentidos como nunca antes. Nuevamente, las profecías cumpliéndose en la vida del Mesías. Verso 19, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¡Wow! Por fin tienen sentidos estas palabras. Por fin hoy puedo decirte, sí, fue impresionante lo que Dios hizo en Egipto, pero no se dirá nunca más vive el Señor que los sacó de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que te sacó a ti y que me sacó a mí de todas las tierras donde nos había esparcido, y nos está trayendo juntamente con Él, y envió a sus apóstoles. Y como en Juan 17, de hecho, Él ora por todos aquellos que creerían por las palabras de los apóstoles, por el Evangelio, porque el Evangelio es dunamis, como dicen en el griego, es dinamita, es poder para aquel que cree, para aquel que encuentra salvación. Pero ¿cómo termina esta historia tan apasionante de aquel Cordero que da su vida por nosotros, que nos permite comer de ese pan sin levadura, que es el mismo que nos da vida eterna? Pues te invito a que vayas conmigo al futuro. Vamos a ir al libro de Apocalipsis para terminar este estudio con la revelación del Mesías. En el capítulo 5 de Apocalipsis y verso 5 dice: he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¡Wow! Él no quedó en la cruz, él no quedó en el sepulcro, él se levantó con gran fuerza y poder. Verso siguiente, 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. ¿Y quién estaba en pie? Dice que era un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¡Wow! ¡Aleluya! Y 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, wow, que simbolizan, ¿se acuerdan? A los 4 cuerpos de todo el remanente, de todo el Israel de Dios. Y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Aleluya. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Wow. Apocalipsis 5, verso 9 sigue hablando, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¡Wow! Fuiste inmolado, sacrificado, lastimado, molido, marcado. ¿Sabes?
¿Cuál es el sueño de todos nosotros? ¿Cuál es el sueño de todos nosotros en el momento de estar delante de Él? Pues el sueño es lo que dice en el verso siguiente, finales, Apocalipsis 5, verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Y sabes qué? Mientras que nuestro sueño es ser revestidos de luz, con cuerpos glorificados, perfectos, sin manchas, sin arrugas, dice la Escritura que Él lleva en sus cuerpos las marcas de su amor. Que cuando lo veamos como aquel que fue traspasado. Lo veremos con las señales, como lo dice la profecía de Zacarías capítulo 3 y verso 6. Cuando veamos sus manos y les preguntemos, ¿qué son estas marcas? ¿Qué son estas lastimaduras? ¿Qué son estas heridas que tienes? Él va a responder, con estas heridas fui herido en la casa de mis amigos. El precio de mi salvación fue la muerte del primogénito. El precio de un cuerpo resucitado y glorificado fue marcar el cuerpo por amor de aquel que dio su vida por nosotros. Porque Él vino a pagar una deuda que no debías, porque teníamos una deuda que no podíamos pagar. Ahora, ¿yo cómo voy a poder responder a ese amor, a esta salvación, a este regalo de que Él te dice, ahora eres reyes y sacerdotes, ahora eres un rey? ¿Qué? ¿De qué manera podría devolver en parte ese amor si no es cumpliendo justamente lo que hemos aprendido en Deuteronomio, Devarim, palabras? El libro más citado por el Mesías con respecto a los mandamientos para un rey. Vamos a ver el mandamiento final, dice en el verso 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, del que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Él nos hizo reyes y sacerdotes, pues comportémonos como tales, cumplamos aquel mandamiento de empezar a vivir las escrituras, de empezar a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es para nuestro bien. En el verso siguiente lo dice, que este libro lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Ahora, ¿por qué es importante entender de que la gracia no es contraria a los mandamientos? De que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él por gracia, por amor, nos salvó. Y ahora que estamos salvos, ahora que somos salvos por su sacrificio, pues entonces yo voy a poner como evidencia mi amor y mi agradecimiento obedeciendo a sus mandamientos. Porque esa es la marca. Esa es la revelación realmente del pueblo del Mesías. ¿Cómo se conoce al pueblo del Señor? ¿Cuáles son las marcas que lo definen? Apocalipsis capítulo 14 y verso 12 dice, aquí se verá la fortaleza del pueblo santo. Vamos a conocerla. De aquellos que cumplen sus mandamientos y son fieles a Jesús. Dos características ineludibles del Israel de Dios. De aquellos que recibieron la salvación del Cordero, de aquellos que comieron de los panes sin levadura, de aquellos que han creído en su sacrificio. Cumplir los mandamientos de Dios escritos en su palabra y ser fieles a Él, no negar el nombre del Mesías. Ese es el significado del Pesaj para nosotros, el Cordero inmolado, que nos permite disfrutar de una cena sin levadura, de una cena sin orgullo, de una cena sin podredumbre, que nos permite vivir con Él el significado real de lo que son las fiestas del Señor. Quiero darte gracias, Señor, por este estudio. Gracias por revelarnos, Señor, lo importante que es el reconocer, Señor, tu sacrificio, Padre, lo que tú hiciste, que abrió una puerta para aquellos que estábamos perdidos. Gracias, Señor, por ser el buen pastor. Y el buen pastor la vida da por sus ovejas. Permítenos, Señor, cumplir aquello, Señor, que con tanto amor nos has pedido.
Nos has regalado el ser reyes y sacerdotes. Permítenos vivir instruyéndonos como tales, para ti y solamente para ti. Te damos gracias y en tu nombre oramos. Amén, amén y amén. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.